Hola, esto es La Mágica Historia. Paró de llover por fin, así que por lo menos hay un descansito ahí para poder hacer todo lo que se debería hacer ahora. Comenzar ahí a ver el tema de los caminos, en fin, todo lo que falta por hacer, ¿no? Así que deseando que todo se desarrolle de buena forma, ¿no? Hay una noticia que todos la han estado comentando, que es este tema del submarino que colapsó yendo hacia el Titanic, este viaje turístico. Bueno, y hay hartos videos diciendo cosas extrañas con respecto al accidente, con respecto a las personas que iban también a bordo, las personas que perdieron la vida, que no eran personas comunes y corrientes, digamos. O sea, todas las pérdidas son importantes, pero estas personas también tenían que ver con cosas también bastante importantes. Pero en fin, el tema es que se ha estado hablando harto del Titanic y resulta que hay una cuestión que yo no le había compartido, y es que teorías acerca del misterio del hundimiento del Titanic hay un montón, ¿me entienden? Un montón de teorías conspirativas. Estás volando las almas del Titanic. Teorías de todo tipo, de que el Titanic fue hundido, ¿cierto? Que no fue un accidente, que fue hundido, ¿cierto? Que el dueño de la empresa que construyó el Titanic, ¿cierto? Este multimillonario JP Morgan, ¿cierto? Que tenía intereses con el tema de la creación de la Reserva Federal, ¿cierto? Y que está toda esta teoría de que a bordo del Titanic iban personas importantes que se oponían a este asunto, a la creación de este asunto. Bueno, se dicen un montón de cosas, que el Titanic habría zarpado con un incendio en su interior. Vaya a saber uno eso. Los mismos relatos de los sobrevivientes, incluso hay videos aquí mismo en YouTube de relatos de sobrevivientes que fueron filmados en los años 40, 50. Y llama la atención de que la mayoría de ellos habla de una explosión fuerte, un ruido muy fuerte. Un ruido que algunos lo asocian con lo que se dijo después, ¿cierto? Con el choque, pero otros derechamente hablan de una explosión. En fin, obviamente eso no se puede demostrar. ¿Qué otras teorías? Bueno, que el Titanic con el Olympic eran barcos gemelos, y que la misma construcción del Titanic estaba muy cuestionada. El hecho de que hay ciertos sectores de la ¿cómo se llama? De la estructura, ¿cierto? Externa, que está remachada, y otras que no están remachadas. Y qué pasó ahí, si en ese tiempo no estaba todavía la tecnología de la soldadura. Entonces surgen esta idea de que en realidad el Titanic y el Olympic eran a lo mejor resabios de barcos que se habían construido anteriormente, con otro tipo de tecnología. En fin, cuántas cosas más. Pero nada, digamos, que a uno realmente le haga sonido en la cabeza, como para decir realmente, para que te convenza realmente de que el hundimiento del Titanic no fue un accidente. Entonces ahora les voy a compartir una cosa que me percaté hace un tiempo atrás. Busqué un poquito de información, googleé y encontré algo súper
esos datos que son al hueso, digamos, y que te dicen mucho, te dejan, yo creo que dice mucho. Ya, déjate de rodeos, vamos con el asunto. Me puse a pensar esa vez, esto fue hace tiempo atrás, que todos tratan de buscar pruebas, ¿cierto? De que esto no fue un accidente, qué sé yo, y se buscan pruebas cada vez más rebuscadas, igual que lo que está pasando y que va a pasar con el tema del submarino que implosionó ahora. ¿Mm? También van a ir apareciendo cada vez más pruebas raras y extrañas, qué sé yo, pero siempre yo creo que recurrir a lo simple es mejor. Entonces a veces se me ocurrió buscar información, porque cuando te hablan del accidente del Titanic, ¿qué es lo que te dicen a grandes rasgos el accidente, ¿cierto? Bueno, un montón de cosas con respecto al iceberg, ¿cierto? Este témpano de hielo que cruzaron por ese sector, ¿cierto? Que se supone que había problemas con eso, que habían hartos témpanos flotando y que un montón de cosas, que no bajaron la velocidad, que no pidieron ayuda, que bueno, un montón de incoherencias y de incongruencia en cuanto a la seguridad de pasar por una parte con hartos témpanos de hielo. Entonces nos dicen que después del accidente del Titanic incluso habrían cambiado los protocolos para crear un protocolo más seguro para los barcos, en caso para evitar los choques con iceberg, con témpanos de hielo, ¿ok? Témpanos voy a decir. Y con respecto al mismo accidente, nos dicen, ¿cierto?, que el Titanic choca, así a regla general, ¿cierto? Choca, qué sé yo, la parte trasera, que logran maniobrar un poco, ¿cierto? Y eso evita que choquen de frente y chocan casi como de lado y chocan con esta cuestión, y el iceberg raja se me va la palabra, ¿cómo se llama? El forro de afuera de acero, la mascarilla, ¿no? Bueno, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Toda la placa de afuera, ¿cierto? La rajó. Producto de eso, ¿cierto? Obviamente, estoy hablando de lo obvio, lo que se dice. Entra el agua a borbotones, ¿cierto? Y empieza a llenar el barco, y el barco en un par de horas se hundió el Titanic. Se partió, qué sé yo. Eso, ¿ok? Entonces, dije, ¿habrán otros casos parecidos, digamos, para poder comparar cómo es un choque con un témpano de hielo, un barco, ¿cierto?, acorazado, y un témpano de hielo? ¿Cuántos otros hundimientos se habrán producido? Porque ya existía un protocolo, ¿cierto?, de seguridad, y ese protocolo fue mejorado, qué sé yo. Así que me puse a buscar, a googlear nomás. Choque con barcos que chocaron con témpanos de hielo, barcos que chocaron con iceberg, ¿ok? Y me salían solamente notas y noticias con respecto al Titanic. Obviamente, barco, iceberg, hacía la asociación, ¿ok? Empecé a buscar de otras formas, qué sé yo. Me costó, porque yo lo que quería encontrar era algo sencillo, una tabla, ¿cierto? Una lista con los accidentes de barcos que hayan chocado con iceberg, y que los que se hundieron, los que no se hundieron, en fin. ¿Y saben qué? ¿Qué creen ustedes que encontré? Y esto lo pueden hacer ustedes también. Y si ustedes encuentran otra cosa, también lo pueden compartir aquí abajo. El tema es que no encontré ningún caso, ningún caso de un barco que haya chocado con un iceberg, que esté documentado, y que se haya hundido con la rapidez de incluso no poder prestarle ayuda a los sobrevivientes. De hecho, no encontré ningún caso de un barco que se haya hundido completamente producto de haber chocado con un iceberg.
Ninguno. Creo que hay uno, no estoy seguro porque, como les digo, esto lo hice hace un tiempo, pero eran como 3 casos. Eran como 3 casos solamente en donde el barco comenzó a echar agua. ¿Por qué? Porque me pillé con varios casos de choque. Sí, eso se produce cada cierto tiempo, pero lo que pasa cuando un barco choca con una hueá de hielo que está flotando es que dale, que no me acuerdo de la palabra, ¿cómo se llama? Bueno, la hueá que recubre al barco, por las planchas de acero, no se rompen, así como, no, se abollan, se hunden, ¿entienden? Así, se hundió. Eso es lo que pasa cuando un barco moderno de acero choca con un témpano de hielo. Y como les digo, solamente en 2 o 3 casos esto produjo una rotura. Más que una rotura, una fractura, un pliegue con algunos hoyitos en donde empezó a entrar el agua. ¿Me entienden? Y empezó el barco a hacer agua y a hundirse. Pero estos casos, que son poquitos, demoraron semanas en hundirse. Semanas. Por lo tanto, no hay ningún caso de un barco que haya chocado con un iceberg, por lo menos que yo haya encontrado. Pero si hubiera, les aseguro que saldría fácilmente. No hay ningún caso de un barco que haya chocado con un iceberg y se haya hundido así al tiro, para abajo. El caso más extremo creo que era de un barco ruso que estaba, no sé si en el Polo Norte o en la Antártida, y choca con un iceberg. Obviamente está en el lugar donde puede ocurrir eso. Y claro, no me puedo acordar de la maldita palabra. El casco. El casco se llama. Weón tonto, viene con las cuestiones que me alegro. El casco del barco. Se trizó producto de la violencia del golpe. Pero claro, pasaron semanas, empezó a hundirse el barco y creo que nunca se hundió completamente. Entonces, imagínense, los tipos estaban en la Antártida o en el Polo Norte, no me acuerdo. Pero estaban muchísimo más aislados que el Titanic y lograron rescatarlos a todos. Pero el Titanic es el único barco que en su viaje inaugural, un barco que se supone contaba con la mejor tecnología de ese tiempo, ¿cierto? Para llegar incluso a nombrarlo como inundible. Y la mala cueva, la tremenda mala cueva de esa gente, que fueron el único barco que al chocar con un iceberg se hundió en un par de horas. Porque no se trizó, sino que se rompió. Y no solamente se rompió, sino que el iceberg rajó el casco del barco. ¿Me entienden? Esas planchas de acero son así de gruesas. No se rompen los cascos. O sea, se rompen, pero por cosas, por proyectiles, por cosas mucho más severas. Incluso busqué eventos con barcos de madera y tampoco, incluso los cascos de los barcos que encallaron en los polos, o sea, esas misiones a la Antártida y al Polo Norte, barcos de madera, algunos casos que quedaron atrapados, ¿cierto?, en el hielo, y el hielo comienza a hacer presión. Imagínense las toneladas y toneladas de presión, y así todo el casco no se rompe, de madera. Por si alguno me querrá decir, no, pero es que a lo mejor el casco del Titanic era muy antiguo. Sí, pues, pero es que antes del Titanic tampoco hay eventos. Y después del Titanic tampoco. Nunca más en la historia. Solamente este bendito barco. Ahí se los dejo. Cada quien pensará lo que quiera. Pero para mí ya ese dato sencillo y fácil de corroborar, creo que no lo demuestra, pero por lo menos a mí me convence de que por lo menos la versión oficial es intragable, como tantas otras cosas que nos dicen que pueden ser que la vida se haya creado
por una lluvia de meteoritos, puede ser. Que se haya extinguido por un meteorito y por una posterior lluvia de meteoritos también, puede ser. Que la mayoría de los misterios del mundo se resuelvan por caídas de meteoritos, puede ser. Que la Tierra sea así, asá, puede ser. Hay tantas cosas que nos pueden decir. Pero si no sacamos nuestras propias conclusiones y simplemente copiamos y pegamos, simplemente asentimos con la cabeza, todo puede ser. Todo puede ser. Que la historia sea como nos la han contado, puede ser. Puede ser. El problema es que, y ahí está el problema, es que no nos dan la opción de decir puede ser. Simplemente nos dicen es así. Asúmelo. Memorízatelo y repítelo. Y el que diga lo contrario, ridiculízalo. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Cuídense mucho.